Profe Gacel. Las etapas de la civilización griega en la antigüedad. Capítulo 2. El bélico periodo de la Grecia clásica. Durante el siglo V y el siglo IV a.C. se extendió el periodo griego clásico, caracterizado por la preeminencia de dos poleis, la de Atenas y la de Esparta. La ciudad-estado de Atenas es considerada la polis democrática por excelencia, ya que todos los ciudadanos podían participar de la política. No obstante, no toda la población tenía el estatus de ciudadano. Para hacerlo debías nacer de padre y madre ateniense, ser hombre y tener más de 18 años. Así que los derechos políticos se le negaban a los extranjeros, incluso a los griegos de otras poleis, al igual que a las mujeres y a los esclavos. Sus principales instituciones políticas fueron dos. La eclesía, o asamblea popular, donde se votaban leyes, se decidían los gobernantes y las decisiones de la vida diaria, entre ellas la de ir a la guerra. Y el bule, o Consejo de los 500, donde se preparaban los asuntos para la eclesía. Además estaban los magistrados, funcionarios para la asamblea y los tribunales de justicia, elegidos en sorteo entre los ciudadanos cada año. Por otra parte, estaba la ciudad-estado de Esparta, gobernada por una aristocracia militar mediante una diarquía o sistema con dos reyes a la vez. La oligarquía espartana mandaba, y el resto de espartanos se preparaban para la guerra. Así, el resto de la población, que estaba compuesta por los pueblos conquistados, se dedicaban exclusivamente al resto de labores. Esta población se dividía en dos. Los hilotas, también llamados esclavos públicos, se dedicaban a cultivar la tierra. Mientras que los llamados periecos, eran la población libre que vivía en los entornos de Esparta, pero bajo sus leyes. La sociedad espartana estaba compuesta por dos reyes que ostentaban el poder religioso y militar. También se encontraba la Jerusía, o el Consejo de Ancianos, donde se decidían las leyes. En esta congregación también entraban los reyes, incluso pudiendo ser juzgados. Además estaban los éforos, compuestos por 5 magistrados, para ejecutar las leyes propuestas por la Jerusía. Y finalmente, la apeya, o asamblea, compuesta por los hombres libres de más de 30 años, para elegir los miembros, tanto de los éforos, como de la Jerusía. A principios del siglo V, como consecuencia del expansionismo de los persas aqueménidas, el periodo clásico de la antigua Grecia entra en una serie de crisis bélicas. El rey persa Darío I quería conquistar el mundo antiguo, por lo que durante su expansión por la península de Anatolia, somete a las poleis griegas de la región. Sin embargo, en el año 499 a.C., estas poleis se rebelaron contra el imperio persa de Darío I, siendo apoyadas por la ciudad-estado de Atenas. Debido a este apoyo, Darío decide conquistar la polis ateniense. Así da comienzo la Primera Guerra Médica, con la batalla de Maratón, en el año 490. Esta famosa batalla tiene dos personajes históricos destacados, el general ateniense Milcíades, como gran estratega militar, y el maratoniano Filipides. Antes del comienzo de la batalla, Filipides se desplaza corriendo hacia Esparta para solicitar su ayuda, pero estos declinaron el ofrecimiento por estar en plenos festejos religiosos, por lo que Filipides regresa a Atenas, recorriendo así la distancia aproximada del actual maratón, y convirtiéndose más tarde en una de las pruebas de las Olimpiadas. Finalmente la batalla sería ganada por los atenienses, con el general Milcíades a la cabeza y sus lanceros de grandes lanzas,
denominados hoplitas, en una ciudad llamada Maratón, de ahí su nombre. Tras la muerte del rey persa Darío I, le sucede en el trono su hijo Jerjes I, que pretende vengar la ofensa. Por lo que dará comienzo la Segunda Guerra Médica en el año 480. En esta ocasión, el rey persa invade Grecia entera desde el norte en dirección a Atenas. Sin embargo, el poderoso y numeroso ejército persa de Jerjes es detenido en el paso estrecho de las Termópilas por unos pocos espartanos y varios cientos de griegos, con la intención de retrasarlos en su idea de destruir Atenas. Finalmente, los griegos caen derrotados, y los persas se desplazan hacia la polis ateniense. Cuando llegan se encuentran una ciudad abandonada, ya que a los atenienses les había dado tiempo a desplazarse. Al poco tiempo de la destrucción de Atenas por parte de Jerjes, se vuelven a enfrentar los persas y los griegos de diversas polis, primero en la batalla de Salamina y finalmente en la batalla de Platea, donde caen definitivamente derrotados los persas. En el año 477, se formará la denominada Liga de Delos, que conformaría la unión de varias polis griegas para la defensa conjunta contra los persas. Tras estas batallas, Atenas sale reforzada, adquiriendo así un gran prestigio militar. Eso provoca la expansión de Atenas hacia otras poleis griegas, chocando en el año 431 contra Esparta y Corinto, dando comienzo así a la Guerra del Peloponeso, que duraría hasta el 404 a.C., al caer Atenas derrotada ante Esparta. Esparta domina varios años, hasta que una nueva sublevación de Atenas, junto a otras poleis, acaban por derrocar la opresión espartana, siendo Tebas quien asume la hegemonía. Debido a todos estos conflictos, las poleis griegas entran en una grave crisis económica y social.